Buenas tardes. Bueno, como vamos con unos minutitos de retraso, no voy a extenderme mucho y sin más voy a dar paso a Montserrat Gómez Mayén, que es diplomada en fisioterapia y graduada en la enfermería. Es máster universitario en cooperación al desarrollo en la especialidad de salud en países en desarrollo y ella presenta la comunicación que lleva por título El enfoque basado en derechos humanos en las estrategias de desarrollo para las personas con diversidad funcional. Montserrat, adelante. Hola, buenas tardes. Se escucha bien. Vale. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, disculpad que solo no he dicho, el panel de preguntas y respuestas sí que abierto también para las comunicaciones, sí que intervendrán todas las comunicantes y haremos todas las preguntas al final. Así que por favor, cuando dirijáis una pregunta, si podéis indicar para quién va dirigida, pues mucho mejor. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Sonia, por tu presentación y gracias a la Fundación Mainel por darme la oportunidad de aportar mi granito de arena en esta causa. El tema del que yo voy a hablar es el enfoque basado en derechos humanos, como bien has dicho, en las estrategias de desarrollo para las personas con diversidad funcional. Pero más concretamente voy a hablar sobre el reto que tiene pendiente si verdaderamente aspira a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de comenzar, quiero compartir con todos ustedes una anécdota que marcó un antes y un después en mi vida. En mi trabajo trato con niños y niñas con discapacidad y un día, conversando con uno de ellos, Vicent, me comentaba tristemente que él pasaba las tardes en diferentes terapias y que en realidad lo que él quería era ir al básquet, igual que lo hacía su hermano o sus amigos. Yo en aquel momento no fui consciente de la trascendencia que tenían aquellas palabras. Lo que Vicent me estaba comentando era que había pasado sus 10 años de vida yendo de terapia en terapia sin que a sus padres o a los profesionales que los atendíamos se nos pasara por la cabeza cuáles eran sus verdaderos intereses. Nosotros, con la mejor de las intenciones, buscando el bien para Vicent, habíamos conseguido robarle una parte de su infancia y su derecho a ser niño. Pues bien, algo similar es lo que ha venido ocurriendo con las estrategias de desarrollo y las personas con diversidad funcional. En el año 2000 se aprueba la Declaración del Milenio por la que se pretendían abordar los principales problemas a nivel mundial. Sin embargo, no aparecía mención alguna en toda la declaración sobre las necesidades de las personas con discapacidad. Se presuponía un compromiso implícito de la organización para con ellas, pero dicha invisibilidad dejó las palabras vacías de contenido y no hizo falta el paso de muchos años para darnos cuenta que el verdadero problema no era la condición particular de las personas, sino más bien era una falta de acceso equitativo a los recursos. Porque la discapacidad es el resultado de una interacción entre una persona con una condición determinada y un contexto incapaz de garantizar una igualdad de oportunidades. Como se puede ver en la ilustración, se trata de un grupo con mayor riesgo de vivir en la pobreza y la exclusión social, especialmente en aquellos países en los que la red de servicios y prestaciones está menos desarrollada. Y si la discapacidad en sí es una fuente de exclusión, cuando ésta se combina con otros, tales como el género, la etnia o la religión, se multiplica la experiencia discriminatoria mucho más allá que la suma de todos ellos. Es la conocida como interseccionalidad. Las sociedades no pueden desarrollarse obviando las necesidades de una gran parte de su población. Y es por ello que la vigente Agenda 2030, en su llamamiento a transformar nuestro mundo, ya se ha redactado desde otra perspectiva. Bajo el mantra de no dejar a nadie atrás, enfatiza la idea de inclusión y de aplicación universal para todos y todas, hombres y mujeres, quedando englobadas las personas
personas de este colectivo también. Y además, para no caer en errores pasados, se ha optado por nombrarlas directamente en múltiples ocasiones a lo largo de toda la declaración. Se espera, pues, que gracias a la Agenda 2030 consigan disfrutar de mayores oportunidades que en el pasado. No obstante, debido a su carácter no vinculante, se podría decir que su plena aplicación quedaría subordinada a una mera cuestión de buena voluntad si no fuese por la existencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Una convención que se promulga en el año 2006 con el objetivo de proteger unos derechos que ya de antemano tenían reconocidos, pero que por el devenir de los acontecimientos se veían continuamente vulnerados. Así, gracias a la Convención, las personas con discapacidad pasan de ser vistas como un problema a ser titulares de pleno derecho. Además, hace especial hincapié en la ruptura del mencionado círculo vicioso pobreza-discapacidad que las mantiene en una situación de exclusión crónica y apela a la cooperación internacional como herramienta de apoyo para aquellos países que necesiten ayuda para el desarrollo de todo su articulado. No obstante, la evidencia científica nos pone de manifiesto que a pesar de la existencia de dicha normativa y toda la que posteriormente la ha ido desarrollando, esto no ha supuesto un reflejo en la práctica ni a corto ni siquiera a medio plazo. Y es que el desarrollo debe aspirar a estrategias globales inclusivas, donde todos los miembros de la comunidad participen activamente y se beneficien de manera equitativa. Además, tengo que recordar que la inclusión no debe entenderse como un proceso y un objetivo en sí mismo. No debe entenderse en términos absolutos, no es que exista o no exista inclusión, sino que es un continuo que debe reforzarse constantemente hasta lograr su plenitud. Por ello, para que una estrategia, política, acción sea verdaderamente inclusiva para las personas con diversidad funcional, debe contemplar los 6 elementos clave que a continuación paso a detallar. El primero de ellos es la sensibilización. La sensibilización supone el reconocimiento de las dificultades a las que se enfrentan en su día a día y la presencia de estereotipos, de prejuicios, de actitudes negativas hacia ellas, no solo condiciona la visión de la sociedad hacia ellas, sino que también condiciona su percepción y autoestima. Se trata, por tanto, de brindar la oportunidad de interaccionar con ellas, de relacionarse de igual a igual para afianzarlas como titulares de pleno derecho. El siguiente elemento es la participación, una participación tanto a nivel individual como por medio de sus organizaciones para influir directamente en todas aquellas decisiones que se tomen que les afecten directamente a ellas. Se entiende que existe una inclusión plena cuando son capaces de participar en todas las fases del ciclo de proyectos de gestión, se benefician de igual modo que el resto de todas las acciones y además pueden asumir cargos de liderazgo y coordinación a todos los niveles. El siguiente punto es la accesibilidad. La accesibilidad supone el reconocimiento de la diferencia y la exigencia del entorno de dar una respuesta frente a esa diversidad. Así pues, se trata de crear ambientes libres de barreras al ejercicio de los derechos, porque tal y como afirma la doctora Lisa Kaupinen, un mundo bueno para las personas con diversidad funcional es un mundo mejor para todos. El enfoque de doble vía, por su parte, supone desbancar los proyectos segregados que se vienen dando hasta la fecha por la combinación de 2 tipos de acciones. Por un lado, unas de carácter específico, insertas en un marco global de acción orientadas a la autosuficiencia para una vida independiente, y por otro lado, la exigencia de transversalizar la perspectiva de la discapacidad como una dimensión más en todas las fases del ciclo de gestión de políticas y proyectos. El siguiente elemento clave es el empoderamiento. El empoderamiento es un proceso complejo por el cual la persona toma conciencia de sus propias capacidades,
derechos e intereses para autopercibirse como agente de cambio. Y en este sentido, la rendición de cuentas representa uno de los pilares fundamentales del enfoque basado en derechos humanos como forma de otorgamiento de poder que tienen los titulares de deberes para con ellas, para los titulares de derechos. Y el último de los elementos clave, pero no por ello menos importante, es el relativo a la igualdad de género. Bien es sabido que hombres y mujeres no viven la misma realidad, con lo cual se debe garantizar que ambos disfruten de las mismas oportunidades. Por tanto, adoptar un enfoque interseccional es la única manera de garantizar la consideración de la variabilidad existente dentro de ambos grupos. Así, quiero concluir esta presentación recordando, subrayando que la crisis pandémica que nos encontramos no solo es una crisis sanitaria, sino que sus efectos van más allá, acentuando las desigualdades sociales y económicas que de entrada ya se enfrentaban este colectivo. El camino de la prosperidad para las personas con diversidad funcional pasa por su inclusión plena y efectiva. Y en este sentido, la cooperación al desarrollo y la Agenda 2030 representan una oportunidad única para garantizar mejores oportunidades y mejorar las condiciones de vida de un colectivo maltratado por la historia. Por tanto, la inclusión no es una opción, es la única vía para alcanzar un mundo más justo. El escenario actual no puede suponer un impedimento para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora más que nunca es necesario trabajar la igualdad, la resiliencia y la inclusión, porque la estrategia de respuesta que se adopte en el presente va a condicionar el futuro, pero no solo de las personas con diversidad funcional, sino también de la sociedad en general. Así quiero concluir, quiero finalizar volviendo a la anécdota de Vicent y recordar el lema del movimiento de las personas con discapacidad, por el que piden nada para nosotros sin nosotros. Así que escuchémosles, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias además por ceñirte al tiempo. Muy interesante lo que comentabas. Espero que después tengamos tiempo de debatir en el tiempo de preguntas. Ahora vamos con Ágata Serrano. Ella es investigadora García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y va a hablar de su comunicación La mujer peruana entre dos siglos, de víctima de la violencia a activista de derechos humanos. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a la Fundación Mainel y a todos los organizadores del Congreso por haberme permitido presentar esta comunicación, que en realidad es un estudio preliminar que con toda seguridad necesita ser ampliado, pero quería compartir, digamos, con la comunidad académica y científica, digamos, unos primeros avances en este tema. Como decía Sonia, mi tema es la mujer peruana entre dos siglos. Trataré, digamos, según un estudio de campo que llevé a cabo en 2018 en Perú, a través, digamos, de testimonios de víctimas de la violencia en el conflicto armado interno, digamos, peruano, trasladar cuáles son los diferentes roles que la mujer peruana ha asumido en el curso de este conflicto. Describiré en esta comunicación 3 de ellos. La mujer como víctima de violaciones de los derechos humanos, puesto que las violaciones sexuales fueron una de las violaciones de los derechos humanos más ejercida contra la mujer. La mujer, segundo rol, la mujer que lucha contra la impunidad y es protagonista de una interminable y desgarradora búsqueda de sus hijos, hermanos, padres, allegados, puesto que otro de los crímenes cometidos que ha sido declarado como delito de lesa humanidad por la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación en Perú fue la desaparición forzada. Digamos, las mujeres han protagonizado la búsqueda de estas personas que han sido desaparecidas, sobre todo por agentes del Estado, con el fin de eliminar, digamos, los subversivos que realmente pertenecían a dos grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA.
Y la tercera, el tercer rol es la mujer como ejemplo cívico, que a pesar de todas las discriminaciones, no solo digamos la vulneración de sus derechos, sino como víctima de violación sexual, sino discriminaciones también raciales y étnicas, logra, digamos, tratar a través de fundaciones y asociaciones en defensa de los derechos humanos, promover la adopción de políticas públicas para mejorar la efectividad de sus derechos. Después de 40 años están aún luchando para poder mejorar sobre todo el derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación. Compartiré algunos gráficos que creo pueden resultar interesantes para entender el contexto peruano, que en realidad es muy poco conocido en general, digamos, en la comunidad académica. Y realmente el conflicto armado interno empieza en 1980 y termina en 2000, y se registran más de 70.000 víctimas mortales y más de 20.000 desaparecidos. Estas víctimas son causadas por el 54% por un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso, pero a la vez el 43% de las 70.000 víctimas es causada por las Fuerzas Armadas y la policía. El restante porcentaje fue causado por otros actores como otros grupos terroristas, pero también grupos paramilitares y agentes no identificados. Eso nos hace pensar que el conflicto fue un conflicto generalizado que llegó efectivamente a golpear determinadas zonas de Perú, sobre todo el departamento de Ayacucho. Pero lo que nos llama la atención es, por ejemplo, voy a poner la pantalla completa. Lo que nos llama la atención es que además de, digamos, de los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales, se cometieron numerosísimos otros delitos, como por ejemplo tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, como por ejemplo la tortura y la violación sexual, que la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, instituida en 2001 para aclarecer, digamos, los hechos cometidos en el conflicto, ha incluido entre ellos. La violación sexual en este gráfico que la misma Comisión de la Verdad y la Reconciliación, digamos, crea, aparece como una práctica menos generalizada y sistemática que la tortura, pero avisa la Comisión de que este gráfico y todos los gráficos sobre la violación sexual que entregan un informe subrepresentan la violación sexual, puesto que ese tipo de violación no es reportada por las mujeres, sobre todo, puesto que han sufrido una humillación y además sufrirían al reportarlo una discriminación añadida y secundaria, puesto que en su comunidad perderían el deshonor, ¿no? Y se sentirían más avergonzadas aún. Por tanto, se supone que la violación sexual, y por los hechos reportados ante la Comisión, haya sido también una práctica sistemática y generalizada, tanto que se podría calificar como un delito de lesa humanidad. Y además, digamos que la violación sexual nos demuestra, digamos, como práctica, que el conflicto, digamos, ha sido, o la violencia ejercida durante el conflicto, ha asumido caracteres diferentes dependiendo del género de la persona de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la violación sexual efectivamente se ha cometido casi exclusivamente en contra de mujeres, digamos, en contra de mujeres, por el solo hecho de serlo, y por tanto podríamos decir que la violencia sexual ha sido una práctica contra la mujer y una práctica, digamos, un tipo de violencia de género, ¿no? En el conflicto peruano. Pero, digamos, como les decía, no solo la mujer ha asumido el papel de víctima de la violencia,
sino que, digamos, a través de sus testimonios y a través también de la literatura, hemos podido entender que la mujer, justo por la violencia padecida, ha tenido que asumir roles diferentes, sobre todo ante una desaparición o un asesinato de un familiar. Por ejemplo, nos cuentan en los testimonios que después del asesinato su proyecto de vida se paraliza y cambia para siempre. Tienen que asumir roles muy diferentes, como por ejemplo suplir el rol de la figura paterna, el rol, digamos, de la figura como por ejemplo de un marido desaparecido o asesinado. Y lo que realmente influye en sus vidas es el hecho de tener muy pocos recursos, de pertenecer realmente a una comunidad indígena o tal vez campesina, donde la lengua nativa es diferente al castellano, y verse, digamos, excluidos socialmente, digamos, en el contexto en el que sufren la violencia. Pero también los testimonios nos reportan que el conflicto llegó a ser tan generalizado que las personas tuvieron que desplazarse. ¿Por qué? Por una parte, los grupos subversivos trataban de conquistar sobre todo la parte del campo y adoctrinar las personas del campo para poder llevar a cabo una revolución campesina. Y para ponerse al salvo, estas personas se fugaban y huían, dejando sus propiedades y sus tierras hacia la ciudad. Pero en la ciudad encontraban un ejército o las fuerzas armadas o policiales que realmente sospechaban, digamos, de que ellos hubieran ayudado a Sendero Luminoso a avanzar la ofensiva, con lo cual, digamos, estaban entre dos fuegos, ¿no? Y la violencia era tan generalizada que algunos testimonios nos cuentan que hasta los niños habían normalizado el encontrar a cadáveres apilados en las calles y se iban por la tarde después del colegio a jugar en las morgues con los cadáveres. Entonces, digamos, además de un conflicto generalizado del desplazamiento, lo que las mujeres llegan a tener que hacer, sobre todo en Perú durante el conflicto, es tratar de buscar a sus familiares, porque el Estado de Derecho en ese momento no solo digamos, no protegía a las personas, sino que causaba el Estado, no el Estado de Derecho. El Estado causaba graves violaciones de los derechos humanos contra la población. Y en esta búsqueda, las mujeres se exponen ante, digamos, una violencia generalizada, siendo muchas veces víctimas no solo digamos, de violencia sexual, pero de otras muchas discriminaciones o delitos como, por ejemplo, abusos de cualquier tipo. Esta búsqueda, digamos, lleva a las mujeres a enfrentarse muchas veces a una verdad. La mayoría de las veces no encuentran verdad porque incluso los agentes del Estado a los cuales se dirigen, o el Ministerio Público a los cuales se dirigen, no archiva los casos y en realidad el Perú ha sido condenado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, 29 casos relativos, la mayoría al conflicto peruano. Y en estos casos se entiende que el acceso a la justicia de las víctimas ha sido realmente el derecho más negado, ¿no? Y más vulnerado. Pero en algunos casos las víctimas llegan a, efectivamente, llegan a entender o a descubrir la verdad, no a través de los cauces, por ejemplo, digamos, de los cauces oficiales, ¿no? Sino muchas veces las descubren por los periodistas o solo, digamos, a través, ejerciendo su derecho a recurso a la Corte Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y muchas de ellas descubren que hasta existieron hornos crematorios
donde, digamos, las personas desaparecidas fueron incineradas y fueron digamos, sus cenizas fueron desaparecidas para siempre, no pudiendo esas personas no solo conocer la verdad, pero además poder recibir la entrega de restos de sus familiares. Sin embargo, la mujer asume, como les decía, además de este papel de defensora de los derechos humanos y de búsqueda de los familiares desaparecidos, asume un tercer rol muy importante, que es la mujer como ejemplo cívico, puesto que crea una serie de asociaciones que en los años, sobre todo en el postconflicto, logra sensibilizar a los poderes públicos que ya son democráticos, digamos, la necesidad de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, y sobre todo la necesidad de una política pública basada en digamos, en la garantía del derecho a la reparación. De hecho, digamos, solo en 2016, después de casi 40 años, se crea la Dirección de Búsqueda de las Personas Desaparecidas, gracias a la lucha de esas mujeres y de sus organizaciones, para poder actuar un plan, digamos, de búsqueda nacional y impulsar, digamos, por tanto, la efectividad de estos derechos. Uno de los mayores logros que las asociaciones las asociaciones alcanzan es el hecho de poder adoptar un enfoque humanitario, es decir, un enfoque humanitario en la búsqueda de los desaparecidos, que tiene como objetivo prioritario satisfacer el derecho a la verdad de los familiares y sus necesidades de cerrar el duelo, digamos, localizando, exhumando, tratando de entregándole los restos allí donde sea posible y prescindiendo de si los culpables de este delito estén identificados, juzgados y condenados. Entonces, digamos, se ha entendido en los años, o las familiares han entendido en los años, que era muy importante para ellos obtener el derecho a la verdad, aunque eso costara, digamos, renunciar al derecho a la justicia, puesto que necesitaban cerrar el duelo y obtener allí donde fuera posible, por lo menos los restos de sus familiares. Por lo tanto, digamos, se espera que el Estado peruano pueda, digamos, cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en muchos casos condenan el Perú no solo por, digamos, por las violaciones de los derechos humanos cometidas, sino por la obstrucción, digamos, a la justicia que ha perdurado por demasiados años. Y creo que mi tiempo se ha acabado, por lo tanto les agradezco muchísimo, estoy abierta a todas las preguntas que me dirigirán si estuvieran interesados. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora con Eva María Picado Valverde, doctora en Psicología, profesora ayudante doctora en la Universidad de Salamanca. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Mainel que nos deis la oportunidad a mi compañera, la profesora Maya, y a mí de disponer pues, parte del trabajo que estamos realizando dentro del marco del grupo de investigación GIR Diversitas de la Universidad de Salamanca. También agradecer a las personas que nos estáis detrás de la pantalla y esperamos que sea de interés, puesto que os vamos a presentar un modelo de intervención que estamos diseñando, un modelo holístico y global, y que nuestro objetivo es poder implementarlo y que pueda ser aplicado en la práctica. Si os parece, voy a compartir una diapositiva.
no sé. Perdón, tengo problemas para compartir, no sé por qué. Gracias. Bueno, para contextualizar un poco de dónde surge este modelo de intervención, partimos de la base de un contexto y de una situación en la que queremos analizar el propio estado de la cuestión, ¿no? Son muchas las disciplinas, los diferentes enfoques que suelen intentar explicar o teorizar sobre la realidad migratoria. Podemos afirmar, tras el estudio que hemos realizado, que no hay una única teoría unificada o una única teoría coherente que dé una explicación a las migraciones. Los procesos migratorios emergentes del siglo XXI constituyen un problema global, un problema sin limitaciones, que reclaman aproximaciones interdisciplinarias y que esta reclamación de interdisciplinaridad es necesario para dar una respuesta a esta realidad tan compleja, ¿no? Los movimientos migratorios arrastran repercusiones psicológicas, repercusiones sociales, repercusiones económicas y que lógicamente también afectan a la seguridad de las personas que migran. En relación al proceso migratorio, creemos que es necesario hacernos diferentes cuestionamientos para poder diseñar una intervención ajustada. ¿Qué motiva? ¿Cuál es el deseo de la persona para migrar? ¿Cómo afecta este proceso a nivel cognitivo, a nivel simbólico, a nivel emocional? ¿Cuáles sus necesidades para iniciar ese proceso migratorio que deja en el país, de inicio, ¿no? Y qué ocurre, ¿no? en el país de acogida. Con todo esto, nosotras vimos la necesidad de plantear y de dar una respuesta global, la necesidad de dar una respuesta global construyendo un modelo holístico, un modelo que responda a las necesidades individuales y propias específicas, pero desde una dimensión social. Conseguir el gran reto de una sociedad inclusiva y sostenible en la que es necesario e imprescindible la participación de sus protagonistas. Otra de las cuestiones que nos hizo diseñar este modelo de intervenciones, analizar cuáles son los modelos teóricos que de alguna manera podrían ajustarse y podrían añadir y podrían sumar al modelo de intervención que nosotros planteábamos. Uno de ellos es el modelo interseccional que la compañera Montserrat ya ha anunciado, en el cual pues, pretende identificar las vulnerabilidades y las discriminaciones múltiples que sufren las personas. Es decir, identificar aquellas discriminaciones y vulnerabilidades que son en muchos casos invisibilizadas y que no se pone o no se repara a la hora de realizar la diferente intervención. Para ello necesitamos, como apoya el modelo, una estrategia analítica teniendo en cuenta las identidades y el análisis multinivel, porque entendemos que el modelo interseccional o consideramos que una de las riquezas del modelo interseccional es que tiene en cuenta la bidireccionalidad también y que tiene en cuenta los diferentes niveles y las diferentes categorías. No como categorías diferenciadas actuando de manera distinta, sino que realmente las diferentes categorías formadas tienen que interactuar, ¿no? de manera homogénea, ¿no? Además supone una estrategia analítica teniendo en cuenta, como decía, ese análisis multinivel en el que de alguna manera no existe un nivel principal frente a otro, ¿no?
y, por supuesto, como hemos dicho, aquellas violencias, aquellas discriminaciones que no están visibilizadas y que de alguna forma paralizan y que hacen, ¿no?, a la persona migrante mucho más vulnerable, si cabe. Además, es importante atender la tesis de Guzmán y Jiménez sobre aquellas desigualdades múltiples que también invisibilizan en el caso de las mujeres, y que de alguna forma influye, ¿no?, en el proceso migratorio. Las personas que emprenden los viajes migratorios tienen diferentes proyectos, tienen diferentes posiciones sociales, expectativas y, sin embargo, las políticas migratorias se muestran limitadas a la hora de gestionar las situaciones que produce. El enfoque que consideramos también de interés para poder incluir en nuestro modelo de enfoque de derechos humanos es el modelo psicosocial. Una de las premisas que parte este modelo es la perspectiva de la persona. La persona entendida desde el estudio de la interacción con el medio, el cómo se tiene que adaptar al medio, aquellas estrategias de afrontamiento, aquellas estrategias individuales. En este caso, nosotros, como también anunciaba la compañera Montserrat, apoyamos dentro de este modelo y apostamos por esa capacidad de emprendimiento, la capacidad de resiliencia a situaciones adversas o estresantes y la interacción con otras culturas. Entendemos que la cultura no es una única variable, sino que la cultura, además, es un aspecto importante en el que tiene que de alguna forma pues, nos explica el escenario, el contexto en el que estas personas, pues las personas migrantes tienen que interactuar. Por eso también este modelo propone esa manera bidireccional de entender los diferentes factores que influyen en una persona desde el punto de vista tanto individual, de su red social, como del propio contexto. Una de las cuestiones que nos parecía interesante y que de alguna manera tenemos que prestar atención es la denominación del concepto vulnerable y vulnerabilidad. Al final, el concepto vulnerable, tras un estudio realizado entre las diferentes disciplinas, hemos concluido que el propio concepto pues, lo que favorece es ese etiquetamiento. Categoriza al colectivo por la pertenencia a un grupo concreto, compartiendo características comunes, que en muchos casos se sobrerepresentan, es decir, de alguna manera se incluyen como características propias a un colectivo completo, a lo que denominamos como un colectivo completo denominado como vulnerable. Todos podemos tener en nuestra mente una representación social de este grupo, del grupo denominado vulnerable migrante, en el que lo que hacemos es generalizamos y que lo que de alguna forma sobrerepresentamos, como he dicho, que lo que hace es que nos ayude a intervenir como grupo, pero no a intervenir como persona. Estas características en las que entendemos que son comunes, el propio estudio de la academia y de la práctica demuestran que no son características tan comunes, que son características que de alguna manera hemos construido y que hemos identificado como un perfil característico, ¿no? Una de las cuestiones que ponemos sobre la mesa para poder de alguna forma discernir este concepto y lo que queremos de alguna forma demostrar con el concepto de vulnerable, el preguntarnos qué ocurre cuando una persona cumple diferentes requisitos o diferentes características del denominado colectivo vulnerable, ¿no? Podemos tener en nuestra imagen una mujer migrante con discapacidad, es decir, qué características, ¿no?, que tenemos dentro de ese imaginario social es más importante uno sobre otro, ¿no? Por eso nosotros proponemos la intervención con la persona separando a la denominación del concepto vulnerable.
Identificamos como un concepto simplista, estigmatizante, que de alguna manera lo que hace es propone una situación estática de la situación y que además podemos o se puede, podemos llevar a realizar una intervención patologizante. El enfoque de derechos humanos entendemos que es la humanización de las migraciones y parte de unas premisas fundamentales como es la dignificación de la persona, el análisis del escenario social y político de influencia, el tratamiento de la vulnerabilidad extinguiendo el término vulnerable y conseguir sujetos autónomos e independientes, además de incluir el concepto de calidad de vida dentro de las políticas migratorias y, por supuesto, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Para ello es necesario hacer un análisis de la migración de manera individual e integral, siendo las propias personas, como decía nuestra compañera Montserrat en el caso de la discapacidad, también en el caso de las personas migrantes, como protagonistas de su propio proceso de aculturación y desde la proactividad de los procesos entre las personas y los agentes intervinientes, y además de trabajar para la eliminación de aquellos conceptos estigmatizantes que en la actualidad rodean y acompañan a la migración. Para ello, nuestro modelo de intervención propone 3 elementos que tienen que estar, como he anunciado al principio, de manera holística, es decir, todo en su conjunto, en el que se intervengan las políticas públicas, en la propia sociedad y en el profesional. Cuando hablamos de las políticas públicas, podemos ahora mismo el estado de la situación, el estado actual, podemos ver cómo diferentes normativas, acuerdos internacionales, normas estatales, normas autonómicas, incluso ordenanzas locales, lo que hacen es constriñen, ¿no?, lo que son las políticas migratorias. Estas políticas públicas de alguna forma hacen una pertenencia parcial, porque al final en muchos casos lo que prevalece pues, es la seguridad de las restricciones en las fronteras. Desde el enfoque en el que nosotros estamos trabajando, desde el modelo de intervención, el enfoque de derechos humanos supondría realizar una evaluación de todas las políticas, de todos los instrumentos, instrumentos jurídicos, instrumentos también planes estratégicos, diferentes actuaciones que se llevan a cabo en todas las políticas nacional, regional y local, en la que se identifique las categorías que puedan tener un efecto excluyente y restrictivo. Además, esta evaluación de las políticas supone que este análisis individualizado supone evaluar el impacto que estas políticas generan o tienen como consecuencia un efecto en las personas migrantes. Y algo que entendemos que es importante, como es la formación en la cultura de los derechos humanos. Los derechos humanos como un elemento inherente, interiorizado, ¿no?, como dentro de una cultura de las diferentes administraciones. Esto, desde luego, entendido desde una transversalidad real. En muchos casos, y nosotras también pondremos el foco en la intervención en las políticas sociales, pero es necesario que la cultura de los derechos humanos se impregne en todas las políticas, en todas las políticas que, aunque no tengan una relación directa con las personas, pero que de alguna forma se impregnen, ¿no?, para, como digo, resultado crear o construir esa cultura de los derechos humanos. En cuanto a la sociedad, en este momento estamos viviendo en un fenómeno de polarización en el que el resultado, pues en muchos casos, es la deshumanización de las personas migrantes. Este fenómeno de polarización surge, por una parte, o podemos explicarlo desde una parte, aquellas personas que de alguna forma, aquellos grupos que de alguna manera consideran que las personas migrantes pues, rompen el estado de bienestar, frente a otros que los consideran
que consideramos como una oportunidad. Una oportunidad en la que de alguna manera ofrece riqueza de multiculturalidad y diversidad frente, como digo, a los detractores del proceso migratorio. La imagen estigmatizante y estigmatizada de la persona inmigrante condiciona además nuestra percepción. Y condiciona porque de alguna forma contribuye a realizar un análisis sesgado de la situación y de la decisión de emigrar. La imagen construida, como digo, es estigmatizada y provoca exclusión social, aporofobia, homofobia, racismo y que, bueno, pues al final es la negación de los derechos del grupo estigmatizado y justifica las desigualdades existentes a través de un conjunto de argumentos diseñados para no generar malestar a los actores que estigmatizan, ¿no? A los actores estigmatizantes. Por eso nuestra propuesta dentro del enfoque de los derechos humanos, en este ámbito, en el ámbito de la sociedad, lo que proponemos es la educación en valores. Un proceso educativo en el que también se interiorice esa cultura de derechos humanos que favorezca y facilite la conciencia crítica y que el cuestionamiento sobre ciertos comportamientos y pensamientos y elementos base sobre los que de alguna forma se tienen que establecer las diferentes acciones de sensibilización, concienciación y educativo, ¿no? Como es la dignidad, la libertad, la justicia y la equidad, además del empoderamiento de la migración y la participación. Y por último, ya el profesional, y ya para finalizar, es en concreto el profesional que trabaja en el ámbito de los servicios sociales, en la intervención social. Podemos ver cómo está existiendo un fenómeno de sectorialización muy vinculado a ese concepto de vulnerable. Por eso, dentro de en esta intervención con el profesional, nosotros proponemos el profesional de referencia, una formación, dotarle de una formación en el que pueda aplicar en su trabajo, en su desempeño, en su labor, la aplicación de los derechos humanos, partiendo de la praxis de calidad de vida, la orientación en su trabajo con estas personas y que de alguna manera se trabaje de forma tutelada con la persona desde el proyecto de vida. Una de las cuestiones importantes es interiorizar el que las personas con las que trabajamos el derecho a tener derecho, por ejemplo, un ejemplo es la barrera lingüística y dotar de formación dirigida a favorecer, ¿no?, la competencia en empatía y en la descripción de la dignidad. Eva, sí, ya, acabó. Es que hemos extendido 7 minutos el tiempo. Perdonar. Sí. Pasamos a la siguiente, así podemos saber si nos da tiempo a un poquito de debate después. Gracias. Gracias. Ahora, Nadia Solange, perdón, no sé si la pronunciación es buena. Adelante. Hola, bueno. Buenas tardes a todos. Me ven y me escuchan bien, ¿no? Sí, perfectamente. Bien, gracias. Bueno, sí, me presento. Mi nombre es Nadia Villafañe, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Estoy haciendo el máster en Gobernanza y Derechos Humanos en Madrid. Bueno, el trabajo es sobre los trabajadores de Hacienda Verde versus Brasil, es decir, versus el Estado de Brasil. Es un trabajo que lo hemos hecho 3 personas, Daniel, Federico y yo, pero bueno, ellos no pudieron estar, así que estoy yo acá. Básicamente hemos elegido el tema porque nos ha sorprendido tener que hablar en pleno siglo XXI sobre servidumbre, sobre esclavitud, sobre tratos inhumanos. Entonces, bueno, hemos desarrollado el trabajo en base a eso y también pulimos mucho en relación a la vulneración, ¿no?, que hay en cuanto al derecho de la no discriminación y al acceso a la justicia. Es decir, que a lo largo de este trabajo desarrollamos cómo
los grupos vulnerables, a los que entiende también la sentencia, la sentencia de la Corte Interamericana sobre este caso. Entendemos grupos vulnerables a las mujeres, a los niños, a los inmigrantes, a los afrodescendientes, a los analfabetos, ¿sí? Que muchas veces, digamos, no saben cuáles son los mecanismos, los recursos para poder efectuar una denuncia y poder justamente denunciar algún derecho que les haya sido vulnerado. Bueno, es eso lo que nos compete mucho en este trabajo y nos ha llamado la atención también. Paso a explicarles, o a comentarles, mejor dicho, el caso, ¿sí? De trabajadores. Bueno, cientos de trabajadores trabajaban en Hacienda Verde, en Brasil, el norte, en el estado de Pará. Allí, bueno, ellos, digamos, han ido con una promesa laboral en el que iban a recibir un salario, alimentación, vivienda, y nada de ello fue. Los trabajadores vivían en condiciones inhumanas, les daban alimentos de muy mala calidad, hasta a veces eran insuficientes, si se enfermaban no tenían asistencia médica, vivían cientos de personas en una misma hacienda, sin ningún tipo de comodidad, no tenían sanidad tampoco, y además eran amenazados, vigilados, para que, bueno, no se escapen de las haciendas. Obviamente que no eran remunerados sus trabajos, las jornadas eran muy largas, y todo ello se desarrolló entre los años 1989 y el año 2000. Es en el año 2000 donde dos trabajadores logran escapar y pueden contar su historia a las autoridades. Allí es cuando el Ministerio de Trabajo, digamos, toma las riendas sobre esto y manda como si fuese una especie de espías allí al lugar, a la Hacienda Verde, y realmente constatan, después de varias visitas, que los hechos, lo que habían contado estos trabajadores era cierto. Obviamente que ha tardado mucho el proceso, digamos, judicial, ¿no? En Brasil, hasta que esto se llega, digamos, el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión lo eleva a la Corte, y en el 2015, y ya en el 2016, la Corte sentencia este caso y responsabiliza puntualmente al Estado brasilero por haber vulnerado, por un lado, el artículo 6 de la Convención Interamericana, que es, digamos, la servidumbre y la trata de personas, y por el otro lado, y también en lo que hemos puntualizado nosotros en el trabajo, el artículo 8 y 25, ¿sí? Que es sobre las garantías judiciales y las protecciones judiciales respectivamente. Y a eso es lo que vamos, o a eso, mejor dicho, es lo que hemos enfatizado mucho. Nosotros entendemos que el acceso a la justicia es muy importante, y a veces, por no decir siempre, muchos grupos vulnerados, como son los que he nombrado recientemente, encuentran muchas barreras para poder efectuar una denuncia y para que su denuncia reciba el trato que corresponde. Y aquí, o sea, cuando hablo de barreras, estoy hablando de barreras discriminatorias, y por parte fundamentalmente de los operadores jurídicos, que muchas veces existen valoraciones en la persona de quien quiera denunciar, ¿no? Estoy hablando de, por ahí, algún tipo de discriminación por su cultura, por su vestimenta, por su idioma, por su cuestión racial. Entonces, muchas denuncias, muchos deseos de querer denunciar quedan en el camino y no tienen su debido proceso. Es decir, no llegan a nada. Algo que mucho nos llamó la atención es que, bueno, en este caso, en los trabajadores de Hacienda Verde, cientos de trabajadores han estado allí, han sido vulnerados sus derechos, y solo 3 personas han denunciado. De hecho, el caso se trata sobre las 3 denuncias que solo han recibido, y muchas otras personas no lo han hecho. Quizás por una cuestión de que no tenían conocimiento de los derechos que tenían y de los derechos que le han sido vulnerados, y por otro caso por miedo, por represalias, por estar amenazados. Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Y a eso también es a lo que hemos llegado en las conclusiones. Nosotros creemos que es fundamental por parte del Estado brasilero, puntualmente, por el caso, ¿no? En que, bueno, que realmente sí tome las riendas y que proteja los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Y para ello nos parece algo que es muy importante, la identificación, ¿no? Tener una identidad, porque nos hemos encontrado que muchas personas que trabajaron en la hacienda
A muchos se les ha retenido la identificación, pero muchos otros no tenían, y muchos otros niños han nacido en esas haciendas y nunca han sido, digamos, registrados, ¿no? Entonces esas personas quedan fuera del sistema, y cuando quieren denunciar, su denuncia ya no es tomada porque no tienen alguna identificación como para que quede registrado, ¿no? Entonces ya también esto es un tipo de valoración, un tipo de barrera que ellos se encuentran a la hora de querer denunciar. Algo también que nos parece muy importante, que nos pareció muy importante en relación a este caso, bueno, primero lo que he comentado anteriormente, que solo 3 personas han efectivamente denunciado, pero por otro lado es que a nivel interno, o sea, no se ha denunciado a nadie, es decir, en el propio Brasil, o sea, la legislación interna no ha, primero judicializado a nadie, pero tampoco se ha reparado a ninguna de las personas que ha sufrido, digamos, la vulneración de estos derechos en la hacienda. Eso es lo que nos parece lo más preocupante, y que bueno, también el concepto del que hablaba la Corte sobre la naturalización de las cuestiones inhumanas en pleno siglo XXI, ¿no? Como el Estado brasilero, siendo consciente de todo lo que pasaba allí en la Hacienda Verde, no ha condenado a nadie y no ha reparado a ninguna de las víctimas. Por eso, digamos, la sentencia obviamente lo responsabiliza. Y lo que también creemos que es fundamental, que cuando hablamos de responsabilidad, ¿no? Estamos hablando quizás de políticas públicas, estamos hablando de concientización, de campañas, de comunicación, pero estamos, a lo que nosotros nos gustaría enfatizar, es en las cuestiones, en vez de las cuestiones más macro, las cuestiones más micro, ¿no? Esto de, bueno, a ver, prestemos atención, cuáles son los grupos más vulnerables, cuáles son los derechos que se les vulneran, cuáles son sus barreras, cuál es la discriminación que sufren. Bueno, apuntemos a ellos, y que realmente las políticas públicas sean efectivas a las necesidades y a todos los derechos que les son vulnerados y a todas las dificultades que tienen esos grupos. Porque muchas veces quizás está bien las políticas públicas y son diseñadas muy bonitas y están pipip cucú, como decimos acá en Argentina, en lo que es la teoría, pero en la práctica, en la realidad, muchas veces no llegan. Es decir, queda eso escrito en algún lado, colgado en algún sitio web, pero no llega a la persona que realmente sufre la vulneración de sus derechos a saber que realmente existía un amparo quizás legal para poder proteger sus derechos, ¿no? Y garantías. Entonces eso es lo que puntualizamos a lo largo de todo el trabajo. En relación a este caso, en relación a la sentencia que dio la Corte, y en relación, bueno, a lo que venimos estudiando en el máster. Somos estudiantes del máster, así que nos ha gustado mucho poder participar, poder desarrollar este tema y poder, bueno, darlo a conocer aquí. Así que agradecemos mucho a Sonia y a la Fundación. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo que teníamos previsto, pero es verdad que hemos empezado un poquito tarde. Entonces, como veo que sí que hay 2 preguntas para Montserrat, vamos con la primera, que abrevio de la siguiente manera, ¿no? Que pregunta Loles Maldonado si utilizar el término de diversidad funcional en lugar de discapacidad invisibiliza una realidad evidente que las personas que no tienen discapacidad no sufren. Adelante con la respuesta. A ver, el término diversidad funcional y discapacidad responde a 2 corrientes filosóficas diferentes. A día de hoy, las convenciones internacionales, o a nivel internacional, el término empleado siempre viene siendo discapacidad, pero sí que es cierto que hay una parte del colectivo que opta por emplear el término diversidad funcional. Lo que no sé la pregunta, no sé, en las personas que no se sienten incluidas ahí, no me ha parecido entenderlo, qué es lo que quería decir.
Pues, ¿Has podido leer la pregunta-respuesta en el panel de preguntas y respuestas? no la puedo... Continuaba diciendo que piensa lo mismo respecto al uso del término violencia de género en lugar de violencia machista. Si la violencia la realiza el género masculino o femenino, por el hecho de ser mujer, ¿por qué no nombrarla por su nombre? No puedo ver la pregunta. Bueno, si no, en cualquier caso... Es que no sé si he respondido, pero simplemente responde a corrientes filosóficas diferentes. Entonces, en función de cada uno, cómo se identifica con una corriente o con otra, pues opta por emplear unos términos u otros. Yo en mi presentación lo que he utilizado es ambos porque como persona sin discapacidad no me inclino ni por uno ni por otro porque entiendo ambos posicionamientos, con lo cual, puesto que los respeto, dejo que ellos o ellas decidan cómo prefieren denominarse. Simplemente son corrientes de pensamiento. Gracias. Y también la siguiente pregunta es también para ti y es además la última pregunta. Pregunta Raúl Muñoz, ¿qué te parece la nueva ley de educación, la polémica ley CELA en la que pretende incluir a los niños con alguna diversidad funcional en centros ordinarios? Bueno, a ver, si la cuestión es si verdaderamente se va a llevar a cabo una verdadera inclusión. Esa yo creo que es la cuestión, ¿no? Porque evidentemente la convención lo dice, las personas con diversidad funcional, con discapacidad, deben de estar incluidas como miembros más de la sociedad. O sea, al final los centros específicos no son más que entornos segregados para un colectivo de personas que se les está segregando de la sociedad. El problema viene cuando se intenta incluir a esas personas dentro de un centro que no da respuesta a sus necesidades. Ese es el problema. Entonces, no se trata de si están en un centro o no, se trata de si se responde verdaderamente a sus necesidades. Yo personalmente estoy totalmente a favor de la inclusión, pero lo que no puede convertirse en un engaño. Es decir, lo que no se puede hacer es escolarizar a estos niños en centros ordinarios, pero no dotarlos de los recursos que necesiten esos niños y que sus necesidades no queden satisfechas. Que yo pienso que en realidad la inquietud que tienen muchos padres, muchos colectivos de padres es esa, ¿no? De que en los ordinarios sus niños no están atendidos por el mismo nivel de especialistas que en los específicos. Entonces, claro, esa incertidumbre yo la comprendo y ahí es donde no nos tienen que engañar. Es decir, los ordinarios deben estar dotados de recursos, de todos los recursos necesarios y para eso hace falta una inversión, que eso también tiene que quedar claro. Pero lo que no se nos tiene que olvidar es que la inclusión, o sea, la parte terapéutica del grupo, de compartir espacio con el resto de los niños, eso también forma parte del desarrollo de estos niños. Entonces, segregarlos y ponerlos escolarizados en centros donde solo comparten su tiempo con niños con discapacidad también, se nos está olvidando que también se nos olvida la capacidad estimuladora que pueda tener el resto del grupo normotípico, por llamarlo de algún modo. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que han llegado hasta aquí, habiendo pasado el tiempo que teníamos previsto en el programa. Recuerdo también que publicaremos un libro de actas donde podemos profundizar y leer en profundidad todas estas comunicaciones que se han presentado. Y recordar que volvemos mañana a las 9:30 en una sesión con Juana María Gil y Octavio Salazar para hablar de discriminación por cuestión de género. Gracias y hasta mañana.